Cuando hablamos del Oscar y hablamos de la aventura del Oscar, tenemos que hablar obviamente de la épica chilena, de nuestra mirada a lo que es el premio de la Academia, que de alguna manera ha rendido pulso histórico al devenir del cine. Un devenir que nos tuvo absolutamente ajeno durante muchos años hasta que un chileno, en una condición muy particular, abrió las puertas para que no solo lo miráramos desde lejos, para que no solo significara el brillo, el glamour, las estrellas, y una ceremonia que habitualmente nos parecía tan lejana, sino para que además testimoniara el quehacer nacional dentro de la industria mundial del cine. Ese hombre que nos llevó de la mano al Oscar en un momento tan complejo fue Miguel Litín, que abrió el camino para el cine chileno, entre comillas, porque en aquel momento no era cine chileno, aunque un chileno estuviera representándonos. Miguel Litín es un privilegio para nosotros tenerlo aquí en la antesala de una nueva ceremonia de los Oscars. Muchas gracias, Aldo, muchas gracias por su presentación. En realidad lo único que podría agregar es decirle, era chilena la película, porque si algo sale en Actas de Marusia permanentemente es la bandera chilena, y siempre la relación es con Chile. Y uno de los colaboradores que me entregó las primeras páginas para que yo escribiera el guión fue Patricio Mans, una tarde que nos encontramos en La Habana. Y siempre yo esperé una reivindicación que era de lo que más me importaba, más me interesaba, que fuera la película representando a Chile. Miguel Litín, hablamos de 1975, hablamos de las Actas de Marusia, hablamos de una película que tiene raíz profundamente chilena, aunque no concursara por Chile en aquel momento. ¿Cómo nacen las Actas de Marusia y cómo llega a plasmarse como producción, como usted dice, con tanta presencia chilena, no solo en la bandera, sino que en un montón de otros detalles? También actores chilenos que vivían en México en ese momento. Bueno, yo estaba buscando hacer una película sobre Chile desesperadamente. Siempre tenía la presencia del golpe. Yo estaba exiliado en México en ese momento, la presencia del golpe y de esos días tan amargos y dolorosos, pero no quería hablar directamente del golpe, quería buscar otro punto de vista, otra forma de llegar al tema de la lucha de los chilenos por encontrar un nivel diferente de la vida, un nivel distinto, un nivel de mayor justicia. Y siempre tenía presente conmigo lo que había sido la larga lucha obrera en Chile, que comenzaba oficialmente en 1900, con la masacre de Santa María de Iquique, con 1907 en Marusia, y con otros episodios en los cuales los obreros, campesinos se levantaron, se alzaron contra el statu quo y fueron reprimidos violentamente. Y hablé con muchos chilenos, leí muchos textos y buscando en la memoria, me encontré con Patricio Mans en La Habana y le planteé el tema y él me dijo, no se me ocurre nada en este momento, pero espérame. Y 2 días después, antes de tomar el avión, yo vivía en México y él vivía en La Habana, antes de irme hacia el avión, me pasó 3 carillas. Me dijo, léela, a ver si te gustan, si te importan, ya, dímelo, me llama. Y me las leí en el avión y la verdad es que me apasionaron. Me apasionó el personaje. Las 3 páginas narraban la historia de un hombre solo, Gregorio, que buscaba entre sus compañeros de la Pampa, del Salitre, buscaba la comunicación, buscaba saber quién era él, cuál era su destino, qué era lo que él quería, por qué tenía que luchar por los demás. Y había una relación entre ese hombre solo y la vida de un hombre solo también en el exilio, buscando comunicarse con los demás y buscando, como decir, reunamos fuerza para luchar porque nuestro país sea distinto, sea diferente. Bueno, me apasionó su historia, me apasionó la historia del hombre que había sido un campesino, pero ya despojado de su condición de campesino, donde los valores estaban muy establecidos, es decir, Dios, la patria, etc. Llegaba al norte, y en el norte no había la representación de Dios, que era el patrón, no había
la patria que había conocido quizá en un aula de clase, en una preparatoria, en un primer año. No habían esa referencia, había la soledad del paisaje, habían otros hombres también perdidos o buscando su destino como él, y él encuentra una compañera, encuentra una mujer llamada Marusia, que es quien lo guía por su nuevo destino y por su vida, y lo ayuda a construir su memoria y a construir su voluntad, que es lo que lo impulsa entonces a unir a los demás obreros en sindicato y a luchar por eso que todos los hombres en el mundo buscan, por la libertad, y son reprimidos finalmente por las fuerzas del ejército. Miguel, antes de seguir hablando de las actas de Marusia, tenemos que hablar necesariamente de una generación de cineastas chilenos que rompió la línea de un costumbrismo que había sido la tradición durante décadas en nuestro cine. Es un cine comprometido, es un cine que sale a la calle, es un cine que toca temas que nunca antes habían tocado y que además construye a partir de películas inolvidables una nueva cinematografía nacional que no llega a postular a premios, pero que definitivamente se gana un espacio en Chile. Miguel Litín irrumpe en aquella época con lo que se considera la mejor película chilena de todos los tiempos, que es El Chacal de Nahuel Toro, que también cambia una mirada en cómo se veía cine y cómo el espectador chileno asistía a las salas. Aquella generación queda trunca con el golpe de Estado, pero lo más probable es que de allí hubiera salido más de alguien que hubiera roto también las fronteras y las barreras para hacer un cine más universal, ¿no? Sin duda, yo creo que sí. En efecto, o sea, ahí está el caso notable pues de Raúl Ruiz. Raúl Ruiz hace una parte en Chile y el resto de su filmografía lo hace fuera de Chile, pero construye una mirada cinematográfica que es universal. Ahí está el caso notable de Patricio Guzmán, con sus documentales, con su mirada hacia la realidad chilena que profundiza en ella, la hace poética, la hace crecer. Y allí están los casos también de Elvio Soto, que en algún momento hizo films que de alguna manera llamaron poderosamente la atención en Europa, sobre todo en Francia. Yo sobre Santiago, es una película notable sobre el golpe militar. Ahí estaba también lo de Aldo Francia. Aldo Francia, las cinematecas del mundo recibieron Valparaíso, mi amor, su película, y muchos cineastas del mundo aman la película profundamente. Sí, era una generación muy comprometida con la realidad chilena, con el hombre, con la mujer, con los destinos de Chile, diría. Sí, muy fuertemente comprometida de una u otra manera, sin que nadie tuviese el mismo catecismo, sin que nadie profesara las mismas ideas. Sin que nadie mirara el guión del otro. Hay mucha diversidad entre unos autores y otros, y eso justamente es lo que hacía rico el momento y hacía de una gran riqueza artística de esa generación. Miguel, pero llega el golpe, se rompe esa tendencia, esa corriente que se había instaurado. Aparecen un par de películas de Perelman y Cayosi nomás, sí, en todo el largo periodo de la dictadura en nuestro país. Y ustedes tienen que irse. Usted se va a México y lo que era una visión muy particular sobre el país tiene que universalizarse. Las actas de Marusia es un esfuerzo no solo artístico de hacer una película, me imagino, sino que también de producción. Había que convencer de hacer una película afuera, ¿no? Era difícil, sin duda. Era un reto hacer una película afuera sobre Chile. Sobre Chile. Pero esa era la obligación. Yo no concebía la vida, ni mi misión, ni mi trabajo cinematográfico, sino hacerla sobre lo que más me importaba, sobre lo que quería, sobre lo que estaba viviendo, que era Chile. Quizá es difícil contar esto después de tantos años, pero esa era nuestra razón de ser, era mi razón de ser. Y entonces tengo que decir lo siguiente: los cineastas mexicanos fueron inmensamente solidarios, fueron grandes amigos, fueron
gente que desde que llegué a México nos abrieron las puertas del cine mexicano. Un cine que a mí me gustaba mucho por, por, por su acento popular. Y lo conocía muy bien, porque de niño, viviendo en provincia, había visto muchas películas mexicanas de Pedro Infante, de Cantinflas, de Tintán, es decir, María Félix, Arturo de Córdoba, Elsa Aguirre. Entonces, de alguna manera, comencé a hacer clases de cine ahí en la escuela de cine en la universidad. Me relacioné con los alumnos, con la gente joven mexicana. Luego tenía estas carillas de Patricio Manz, empecé a escribir el guión, conté el guión una y otra vez y lo presenté al Banco Cinematográfico de México, que estaba presidido por Rodolfo Echeverría, que era hermano del presidente Echeverría. Y eso pasó a las comisiones que eran muy difíciles, eran muy rigurosas. Pasó y fue aceptado con uno de los puntajes más altos por los evaluadores. Y entonces me asignaron la gente, me asignaron productores, el equipo técnico, y además colaboró conmigo un gran amigo chileno que también habíamos trabajado juntos en Chile Film, que era Arturo Feliu. Y comenzamos a organizar y armar la película, a llamar a todos los actores, a llamar a las actrices mexicanas, a llamarlos y sobre todo, Aldo, a buscar los lugares donde iba a ocurrir la película. Y eso fue un viaje largo, y era desesperante porque no encontraba el lugar, hasta que una noche en una cantina en Chihuahua, en el norte mexicano, alguien que me escuchó hablar así un poco desolado, que el otro día me iba y que no había encontrado nada, se me acercó y me dijo, mire, yo conozco un lugar como que usted está hablando. Y si usted está de acuerdo, quiere, mañana lo paso a buscar. ¿En qué hotel está? En tal hotel. Lo paso a buscar temprano en la mañana y yo lo llevo. El Güero se llama, el Güero Jiménez. Y claro, el otro día estaba ahí la camioneta, subí a la camioneta y fuimos 2 horas más allá de Chihuahua, 2 horas y media más, a un lugar que se llamaba Santa Eulalia. ¿Y qué me encuentro ahí? Era un antiguo mineral de plata, construido por los ingleses en la misma época que habían construido acá la salitrera en Chile, por la colonización inglesa en todo el mundo. Y había un ferrocarril, y estaban los rieles, y estaba el teatro, y era como haberme encontrado el lugar que yo buscaba en los bosquejos, que buscaba en la fotografía, y que no había encontrado en ninguna otra parte de México. Y este era el lugar, Santa Eulalia, que hoy, por cierto, se llama Marusia, porque así le pusieron los pocos sobrevivientes que vivían allí en esa antigua mina abandonada de plata. Estaba abandonada. Y allí me puse a conversar con la gente, con las personas, y me contaron historias similares a las que yo quería narrar en la película. Y encontré también el material humano, a la gente que podía interpretar a los personajes. Y entonces hicimos una especie de pacto, sin que se llamara pacto, una complicidad tácita, porque cuando yo estaba dirigiendo, por ejemplo, Aldo, y habían escenas con cientos y cientos de actores que eran mineros, eran gente de allí, que vivían allí en ese lugar o en la cercanía. Entonces yo estaba conversando o tomando té o un café con los generales o los coroneles del ejército mexicano, que eran quienes aportaban los soldados en la película, para tener todos esos cientos de soldados, además marchando y además comportándose en forma como militares, tenía que tener el apoyo del ejército. Y entonces, claro, la gente me miraba y el discurso mío era a contrapelo con lo que estaban viendo. Y entonces yo comenzaba mi discurso diciendo, miren, esta historia no ocurre aquí en México. Esta historia ocurre en un país muy lejano de aquí, que es Chile. Yo soy chileno, ¿me entienden? Y una señora que estaba ahí, una mujer minera, así,
su rasgo y su ojo abiertos por el dolor, me dice, sí, Chilango, te entendemos. Di nomás, Chilango. Chilango es para los mexicanos. Yo no entendí en ese momento, pero para los mexicanos es claro. Chilango le llaman al que viene de Ciudad de México, la gente que es de provincia o de los lugares lejanos como era en ese momento Santa Eulalia, en Chihuahua. Y entonces fui al Chilango, pues. Oye, pinche Chilango, me decían de repente. Y decía, así que algo pasa. No hay que filmar hoy día, por ejemplo, me recuerdo ahora, porque era Semana Santa. Y los planes de producción nos habían puesto que había que filmar. Y la gente estaba a disgusto. Entonces pasaban por el lado mío y decían algo que yo no entendía muy bien. Hasta que alguien, hay un electricista del equipo, me dice, oye, Chilango, ya no chinguen, no filmen más, que hoy día no se puede. Mira, ¡pum! Se cayó por allá un tremendo reflector, por allá se cayó otro, por allá otro. O sea, empezaron a ocurrir las cosas de Semana Santa en las cuales no se debe trabajar ni filmar, pues si todos somos pueblos cristianos católicos. Miguel, cuando hablamos de las actas de Marusia, tenemos que hablar, y el Oscar, tenemos que hablar de dos cosas. Una glamorosa y la otra, en mi criterio, muy, muy dolorosa. En la glamorosa es la ceremonia. Estar en el Oscar en circunstancias que Estados Unidos había participado muy activamente a nivel, obviamente, político, diplomático, en la caída del gobierno de Allende, pero la academia, el artista, por decirlo de alguna manera, estaba testimoniando que una historia de Chile, que una historia de un país asolado por una dictadura podía ganar el Oscar a la mejor película. ¿Qué recuerdas ¿Fuiste a la ceremonia? ¿Estuviste? Sí. ¿Qué recuerdas de aquello? Bueno, me costó llegar, efectivamente, porque ese elemento que tú me dices pesaba mucho. Y yo estaba en Italia, en Roma, cuando me enteré y que estaba nominado. Y entonces me fui para México, donde vivía, donde estaba mi casa, donde estaba Eli, con los niños. Me fui para mi casa. Lo único que se me ocurrió fue irme para mi casa y entonces estaban cerca las Navidades. No era la ceremonia, sino era la nominación. Y yo no podía, en un momento dado pensé, yo me tengo que negar a ser nominado justamente por estos elementos políticos, Estados Unidos, la caída del presidente Allende, etcétera. Pero la película no era mía, la película era de la CONACINE, la empresa del cine estatal mexicano. Por lo tanto, me bajé de un avión atestado de gente con un matrimonio inglés, que iba conversando con ellos, y yo iba con regalos, con muñequitas, con muñecos, con otras cosas, para mis hijos. Cuando veo de repente en el aeropuerto un gran revuelo de periodistas, de gente, pero mucha gente. Y le comento yo a la señora, le digo, ¿a quién estarán esperando? ¿Por qué tanto lío porque no habían demorado un poco en la bajada y todo eso? Y me voy acercando, cuando de repente se me vienen todos encima y era yo el sujeto que producía tal revuelo. Y comenzó ahí la primera conferencia de prensa. Y la verdad es que fui cauto, fui respetuoso de México y fui sereno. Y me acuerdo que algo muy importante, me preocupaban mucho los regalos que le traía a las hijas, muñequitas, entonces los pasé a la señora para que me los guardara mientras yo daba la conferencia de prensa. Entonces el matrimonio inglés me tuvo que esperar como media hora más antes de salir del aeropuerto. Bueno, luego de eso fue algo realmente... es que no paraba. O sea, la solidaridad de los cineastas mexicanos fue total, el apoyo de ellos fue total. Todos estaban en mi casa, todas horas dándome su apoyo, abrazándome, echando porras, como decían ellos, para que fuera y ganáramos, y que México, y que Chile, y que la lucha contra la dictadura. Bueno, todo eso comienza a producir un ambiente. Y al mismo tiempo
pídenme la visa, pero no me dan la visa. Entonces yo de alguna manera respiro. Bueno, ya no voy, pero no voy no porque me esté negando, sino porque no hay visa. Y me llega una carta, sin embargo, me entregaron una carta que viene firmada por organizaciones que están luchando en Chile contra la dictadura, en la cual me piden y me dicen, usted, si gana el Oscar y si va, usted lea esta carta para que en todo el mundo se sepa qué es lo que está ocurriendo en Chile. Entonces dan cifras, datos, una información muy dramática, como usted comprenderá. Y yo guardé la carta, por supuesto, y me sentí responsable. Bueno, pero no tenía visa. Y de pronto hay una gestión muy alta, parece ser, y me dan la visa. Parece que interviene el propio presidente Echeverría, don Luis. Y me dan la visa y voy a Hollywood. Voy a Hollywood. Y bueno, y allí estoy con Rodolfo Echeverría, con la plana mayor de cine mexicano, que estaba presente, que estaban haciendo la publicidad, la promoción para el Oscar, y era todo un acontecimiento. Y doy las conferencias de prensa, en las conferencias de prensa me permite hablar, me permiten decir cosas sobre Chile, me permite hablar sobre los derechos humanos, me dan una gran cobertura, tanto así que la prensa daba casi como favorita Actos de Marusia. Pensé yo, pero al mismo tiempo sabía que estaba Akira Kurosawa, el gran director japonés, uno de los más grandes de la historia del cine mundial, de la historia del cine, que presentaba Der Sursala, una película muy bella, una de las primeras películas ecológicas en realidad, sobre la vida del hombre, su respeto por la naturaleza, gran filme. Y Kurosawa, la película extranjera tenía que pesar. Estaba también Andrzej Wajda, el gran director polaco, que estaba con una película que se llama La Tierra de la Gran Promesa, un gran filme. Estaba Perfume de Donna, perfume de mujer. Original, la italiana. Claro, Dino Risi. Bueno, la competencia no era fácil, pero estaba todo ese apoyo así como de los sectores democráticos de Hollywood, que son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes. Y las conferencias de prensa fueron muy exitosas, diría yo, sí. Y también las reuniones con otros directores, con otros cineastas, pero la presencia de Kurosawa pesaba mucho. Bueno, cuando llegamos a la ceremonia, que es verdaderamente una experiencia, porque hay que salir como a la 1 de la tarde o antes para llegar a las 6 al teatro donde van a hacer la ceremonia, porque el tráfico en Los Ángeles es terrible y porque son colas, y claro, uno va en una limusín pensando que llegó al punto más alto de la historia cinematográfica, pero ahí va. Pero antes tenía el problema del smoking. ¿Ah? Claro. No me dijeron, la gente de México me dijo, ¿y tú smoking? Yo dije, no, yo no tengo smoking. No, nunca se me ocurrió a mí comprar un smoking. Entonces me dice, bueno, te vamos a comprar uno. Bueno, lo pagan ustedes. Dije yo no tengo interés en comprarme un smoking porque nunca más lo voy a usar. Y además que no me veía con tal atuendo. Bueno, me compraron un smoking y entonces me acordé de mi carta, que era mi carta. Me la guardé aquí, cerquita del corazón, la verdad, y esperé tranquilamente toda la ceremonia del Oscar, con toda la serenidad del mundo, pensando que si llegaba el momento, yo no iba a hablar por mí, sino iba a hablar por todos mis compatriotas, por todos los perseguidos, por todos los desaparecidos, por toda la gente que estaba en Chile luchando por la dignidad y por sacarse de encima la dictadura, el dolor, recuperar la dignidad. Y entonces, con esa sensación respiraba. Llegó una persona, no me acuerdo si una señora,
y abrió el sobre, película extranjera, y leyeron como correspondía, Der Sala, Akira Kurosawa. Y mi compañero, o sea, la presencia, la autoridad mexicana, que era don Rodolfo Echeverría, se levantó a ir a buscar el Oscar. Y yo lo alcancé a tomar literalmente de un zapato. Literalmente de ahí decirle, no, no somos nosotros, no, no, no. Me dice, pero si lo escuché. No, siéntate por favor, no. Y claro, pasado eso yo aplaudí mucho a Kurosawa. Miré para el costado y vi a mi respetado maestro Andrés Baida y me impresionó mucho lo que él hizo, porque él se llevó las manos a la cara y se las tapó. Y yo pensé, pero ¿por qué le puede importar tanto a este maestro de maestros? Un Oscar, una estatuilla más, una estatuilla menos, cuando él ha ganado todo el respeto del mundo cinematográfico en el mundo, sin duda. Pero bueno, las cosas, cuando uno está en esas tensiones tan fuertes, ocurren de esa manera. Decíamos, Miguel, que hay un aspecto, claro, que es el glamoroso, que es la ceremonia, y otro que es medio dramático, porque una película hecha para Chile, financiada por México, pero hecha para Chile, concebida por chilenos, actuada por chilenos, no pudo ser vista por el público chileno durante un muy buen rato, ¿no? Y yo tenía la esperanza, sí, así es, yo tenía la esperanza que en el momento del Oscar, Chile estuviera viendo lo que estaba ocurriendo, y que estuviera, porque la película de todas maneras era bien promocionada en la ceremonia de entrega, y por lo tanto se hablaba de Chile, de todas maneras, pero según me he enterado después, nunca se vio tampoco esta parte de la entrega del premio. Y claro, la película sí se dio en México. En una semana fue 1 millón de espectadores a ver la película. Fue dada en Ecuador, en Brasil fue dada casi 1 año, en París, fue después al Festival de Cannes, tuvo gran éxito en Cannes, fue después a todos los festivales del mundo, ganó premios muy importantes y tuvo una gran trayectoria como película. Y siempre quedó esa deuda, por supuesto, de que el público chileno hasta hoy tuviera acceso a ella. La virtud de Miguel Litín y su relación con el Oscar es que no solo postuló una vez con esta película, Las Actas de Marusia, 2 años después del golpe, sino que además repitió en 1982 con un clásico de la literatura latinoamericana y además con algo que nosotros vivimos a la distancia otra vez de manera muy postergada por la dictadura de aquella época, pero para Nicaragua debe haber sido todo un tema la postulación en 1982 de Alcino y el Cóndor, Miguel, ¿eh? En Nicaragua, sí. Sí, fue increíble porque participó el país entero, lleno de júbilo, lleno de éxito. Y hasta celebraron el Oscar que no nos dieron, pero yo creo que todavía lo celebraron muchos días después. Un pueblo muy alegre, juvenil, divertido. Pero yo había tomado la novela chilena de Pedro Prado. Ahí también incorporé yo a Chile. Y también tuve una persona que colaboró conmigo, que era Isidora Aguirre, la gran dramaturga chilena, en la confección del primer tratamiento de guión. Y basado en lo que Pedro Prado cuenta que ocurre alrededor del lago Bichuquén. Así que estaba muy impregnado de ese espíritu chileno. Eso también fue por casualidad, porque yo nunca postulé ninguna de las 2 películas. La película Actas de Marusia la postuló México y Alcino y el Cóndor fue postulada por el Instituto de Cine Nicaragüense, porque era la primera película hecha por Nicaragua, el primer largometraje que tuve yo el honor de realizarla yo. Entonces, cuando ellos me llamaron, me dijeron, ¿por qué no haces una película con nosotros? Haz lo que tú quieras. Yo busqué en la historia de ellos, busqué en mis recuerdos hasta que me encontré con un cuento que me había contado mi madre, Cristina Cucumides, cuando yo era niño, que hablaba de un niño
del lago Bichuquén que quería volar. Entonces de pronto me pareció que la joven revolución nicaragüense, con todas sus esperanzas, con toda su calidez, su brillantez, era como un niño que quería volar. Y entonces, con esa metáfora, filmé allí en días que fueron muy felices, que los nicaragüenses eran muy alegres y todo les parecía bien y de todo se reían y hacían fiesta. Y no teníamos dinero, no teníamos nada en esa película, porque incluso teníamos una cámara que nos habían prestado y que cada vez que hacíamos una toma, la cámara prácticamente se rompía y tenía que venir un técnico con unos atornilladores, armarla de nuevo y seguíamos filmando. Incluso hay toda una parte de la película que quedó con un foco muy confuso, porque la cámara no estaba en muy buen nivel, ni tampoco el director de fotografía, Jorge Herrera, gran amigo, que falleció durante el rodaje de la película y a quien está dedicada la película. Pero, Aldo, nada se hace con mayor felicidad y mayor alegría para una persona como yo, para un cineasta, que filmar. Y entonces, en realidad, todo eso fue una fiesta inmensa. Y cuando llegó el Oscar, yo estaba en Filipinas y pasé por Madrid. Y allí me encontré con la directora del cine español en ese momento, que era una directora, Pilar Miró, que era gran amiga mía, de Gabriel García Márquez, y Felipe Casal y otros directores de cine. Y entonces estábamos tomando un café junto con Bardem, Juan Antonio, el gran director de cine español, y ella tenía su oficina enfrente y salió a su oficina y cuando regresa me dice: estás nominado. Y dije: ¿nominado a qué? ¿De qué me estaba hablando? No, nominado al Oscar. Yo no sabía nada, ¿no? Y ahí me enteré. Me fui a México, allí se armó también una muy bonita, porque la película era nicaragüense, mexicana y chilena por el aporte nuestro. Digamos, chileno informal, porque chileno formal no podía ser. Y allí pues hicimos ruedas de prensa, conferencias, toda la televisión. Gabriel García Márquez apoyó mucho, Carlos Fuentes también escribió. Se hizo algo ahí como una especie de cruzada. Era como evidente de pronto que esta vez sí iban a dar el Oscar. Y fuimos al Oscar. Y fuimos con la Eli, fuimos con Alan, que era el niño que era protagonista de la película, que era muy divertido el niño, porque íbamos a los supermercados en Los Ángeles y el niño se robaba las manzanas. Decía: pero Alan, si no es necesario robarse las manzanas, pues las compramos. Bueno, pero era un niño de los barrios populares de Managua, no era popular, de veras, y era del estrato más pobre, que realmente era y es muy pobre en ese momento. Y mi hermano Hernán, y allí fuimos, y la verdad es que allí fue, ¿cómo explicarlo? O sea, era una recepción en que estaban Nicholson, estaban directores, actores, Dean Stowell, Chris Christopherson, es decir, actrices, actores famosísimos en las recepciones que se daban en relación a la postulación de la película y que eran promocionados por los propios actores y sectores democráticos de la Academia Norteamericana. No era porque Nicaragua no tenía ni dinero ni nadie, nosotros tenía tampoco. Y entonces en la fiesta antes de la ceremonia se hace una fiesta en que se concentra toda la gente y no se puede salir de ella. Son todos concentrados y luego se pasa a la sala donde se entregan los premios. Y ahí uno comparte con la gente de la academia, con los que ya dieron su voto, pero no se dice nada. Sin embargo, esta vez, antes de salir yo de la sala, ya había hablado, había hecho un discurso y agradeciendo
a los miembros de la academia por su nominación. Y al salir, un miembro de la academia se me acerca y me dice, afortunadamente me dice, este año el Oscar va a hablar en español. Y se va. Dije yo, bueno, va a hablar en español. Y con eso, así entré a la sala y me senté, allí a esperar. Y allí estábamos, pues, esperando expectante, algún apretoncito de mano a la él y tal, pero sin decir nada. Y llega una señora de nuevo, abre el sobre y dice, la película premiada es Volver a empezar, una película española. Que no hizo ninguna historia. No hizo ninguna. Pero efectivamente el hombre que me dijo, el miembro de la academia que me dio el dato, me estaba diciendo la verdad, ¿no? Esa vez sí dije, no, fue fuerte, claro. Entonces, no se ocurrió nada más que tomar el programa del Oscar y agarrar mi pluma y empezar a escribir el primer capítulo de mi novela El viajero de las 4 estaciones. Y me pasé toda la ceremonia escribiendo. Y al final terminé el capítulo y estaba muy feliz, pero muy feliz, porque me olvidé completamente de todo. Y entonces nadie entendía por qué estaba yo tan contento, ¿no? Cuando no lo habíamos ganado, y lo había ganado una película que realmente, como usted dice, no hizo ninguna historia. Que tiene referencia futbolera, pero eso no, o sea, ni en España entendieron por qué ganó. Pero era otro momento el 82. Había pasado casi una década desde el golpe Miguel. Yo creo que ya todos ustedes que estaban en el exilio entendían que esto iba para largo. Había un intento por volver clandestinamente al país, que lo narró también Gabriel García Márquez. Pero imagino que en lo personal, ya el año 82, en esta segunda postulación al Oscar, había otra mirada de lo que estaba pasando y de lo que hacían en torno a las películas, ¿no? Pero digamos que Chile estaba siempre presente. Era una obsesión de todo el que estaba exiliado, por las razones que sean. Me abro completamente. Pero el dolor de la ausencia era muy grande, y dolía mucho todos los días. Entonces, de alguna manera, siempre yo, durante todas las conferencias de prensa y toda la cobertura de prensa que se dio, que fue muy, muy, muy grande, siempre hablé de Chile. Y a propósito de eso, ocurrió que Los Angeles Times dio como ganador Alcino y el Cóndor, al otro día, periódico. Pero, y puso, sin embargo, a última hora puso la foto del director José Luis García. José Luis. Y yo me encontré en la mañana con José Luis después, al otro día. Estaba furioso, andaba con Los Ángeles Times en la mano, furioso. Me dice, pero mira lo que me han hecho. Y yo digo, ¿qué? Pero se nombran a ti, hablan de ti y la foto mía. Bueno, hombre, digo, pero si el monito te lo llevaste tú, hombre, pero eres más Carlaucha, por favor. El recorte del periódico, ¿no? Porque fue mi relación con los españoles era muy buena, era excelente. Entonces, después que pasó la ceremonia, fuimos a saludar nosotros a los españoles y a felicitarlos, porque habían ganado el Oscar, ¿no? Y entonces entramos ahí, estaba Plácido Domingo, conversé un poco con Plácido Domingo, estaba mi amiga Pilar Miró por allá, estaba José Luis García por otra parte, estaba director de fotografía, bueno, gente, y los actores, la actriz y el actor de la película que estaban notablemente felices, sin duda, pues los felicité, a todos los felicitamos, y de repente se armó ahí una discusión que no te puedes imaginar. Todo el mundo peleaba con todo el mundo. Yo no entendía nada, pero ¿por qué si ganaron? ¿Por qué están tan enojados? Porque todo el mundo estaba furioso. Y sonó un teléfono. Y nadie contestaba el teléfono. Yo tomé el teléfono y dije, aló, aquí el rey, me dice. ¿Qué? Sí, claro, yo el emperador de China. No, hombre, me dice, soy Juan Carlos el rey. Quiero felicitarlos.
han ganado el Oscar, que se va a España. Y todo el mundo, sí, pero yo soy litín chileno. Ah, hombre, joder, me dice, ya también te felicito, pero llámame a Pilar. Entonces llamo a Pilar Miró y le digo, el rey. Ah, me dice, no moleste. Está bien que viniera a felicitar, pero no moleste. Pilar es el rey. Bueno, y ahí después de eso nos fuimos nosotros a celebrar lo que habíamos hecho, porque lo habíamos hecho bien, habíamos estado donde corresponde, con la serenidad y con la dignidad que correspondía. Miguel Litín llevara a Pato Mansa a partir de la historia de las actas de Marusia, Pedro Prado por Alcino y el Cóndor. Después lo haría Antonio Escármeta con El cartero de Neruda, que también ponía la literatura chilena de alguna manera sobre el escenario. Claro. Llegó esta nueva generación de cineastas chilenos que se ha codiado de manera más o menos frecuente con el Oscar. Son otros tiempos, son otras realidades, es otro planeta, es otro mundo, pero queda la sensación de que aquello que se vivió hace algunas décadas era mucho más complicado que lo de hoy día. No le resta mérito a lo que está pasando hoy con el cine chileno, pero quisiera su particular mirada en torno a la temática, la producción, lo que están haciendo los cineastas chilenos hoy. A mí me parece una generación notable de mujeres y de hombres que hacen un cine muy comprometido con los problemas del ser humano, muy comprometido. Sebastián Lelio, por ejemplo, es notable y ganó un Oscar con su película. El caso de Maite Alberdi. Sí, de Maite, es notable. Sus películas como La Once, la película del el Agente Topo, ¿no? Es una película de una gran fuerza y una gran ternura humana. A mí me conmueve mucho su manera de mirar el mundo, su manera de ver, ¿no? De cómo este compromiso hacia los seres humanos se extiende y se profundiza. En La Once y en esta película que esperemos que gane el Oscar. Se lo merece. O La historia de un oso, una película emocionante realmente, hecho con una delicadeza, con un sentido artístico, con una sensibilidad absolutamente notable. Y así, pues, la presencia de escenas de películas y de actores, de actrices y de técnicos chilenos en el mundo del cine. ¿Ah? Es notable un país que no tiene una gran industria, un país que no tiene grandes potenciales, que no tiene gran dinero para hacer cine, cómo tiene una presencia tan fuerte en el mundo. Es verdaderamente, sin duda, es un raro ejemplo de voluntad, de fuerza y de compromiso con el país, sin duda. Porque el cine chileno de varias generaciones, desde el 68 hasta parte, no deja nunca de despegarse de lo que son los problemas del hombre, de la mujer y del país. No deja en ningún caso. Pueden haber interpretaciones que uno no comparte, pero allí están, con una responsabilidad ciudadana. Es un cine ciudadano, no es un cine comercial, no es un cine de arte puramente, es un cine ciudadano, con la fuerza y el compromiso que eso implica. Y tiene una relación muy grande con Chile y con su destino. Digo, podrán haber miradas distintas, y eso es bueno. Diversidad, por supuesto, gran riqueza la diversidad cultural, diversidad ideológica. Hay jóvenes que están estudiando ahora en las escuelas de cine y ganan premios internacionales. Y esto significa que el país, de alguna manera, está presente en el quehacer cinematográfico del mundo. Y eso el año 60, el año 62, 64, 60, era impensable. Hoy día está presente el cine chileno en los cortometrajes, en los mediometrajes, en los largometrajes, en autores, en autoras, hombres, mujeres, en técnicos. Notablemente en todo el mundo. Aún tenemos algo, sin embargo, que saldar.
hay una deuda con el público. Y el público con el cine, y el cine con el público. No se ha logrado rescatar la masa de público necesaria para hacer que el cine chileno sea sustentable, más allá de lo que sean las influencias de los concursos oficiales, que de una u otra manera están sesgados por los agentes políticos, ¿no? Un cine que se sostenga, un cine democrático, un cine verdaderamente libre y democrático, se sostiene sobre el público. Claro, no podemos hablar de este momento porque estamos cruzados y atravesados por esta pandemia que aflige a todo el mundo. Pero pasado esta pesadilla que vivimos, tendremos que abocarnos y abocarse todos, de distintas edades, a recuperar lo que es el sustento básico de una cinematografía, el público. Sin el público no existe un cine verdaderamente libre ni verdaderamente creador. Miguel Litín, postulante de chileno 2 veces al Oscar, autor del Chacal de Nahuel Toro, ha sido de verdad un privilegio hablar con usted. Al contrario, muchas gracias, Aldo, por esta oportunidad de reivindicar la chilenidad de mis películas, que es un sentido, para mí, tiene un sentido muy profundo. Muchas gracias. Gracias a usted.